Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 1, versículos 9 al 20. En aquellos días se levantó Ana, después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente. E hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego, la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes, y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen.
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, quiero iniciar pidiendo excusas sinceras por algunos inconvenientes que hemos tenido al subir y publicar los videos. Agradecemos su paciencia y su fidelidad con nosotros. Muy bien, ahora hablemos del santo de hoy. Esta bella mañana nuestra Iglesia católica celebra a San Hilario, obispo de Poitiers y doctor de la Iglesia. San Hilario de Poitiers es una de las grandes columnas de la fe cristiana en Occidente. Nació en el seno de una familia acomodada y recibió una sólida formación como filósofo y literato pagano. Durante años buscó la verdad a través de pensamiento, pero su corazón inquieto no quedó satisfecho, hasta encontrarse con la palabra de Dios. En el año 345, después de una profunda reflexión, se convirtió al cristianismo, descubriendo en Cristo la respuesta plena a sus preguntas más hondas. Poco tiempo después fue elegido obispo de Poitiers, no por ambición personal, sino por el reconocimiento de su fe y sabiduría. Desde ese ministerio pastoral, se enfrentó con valentía a la herejía arriana, que negaba la plena divinidad de Jesucristo y rompía el corazón mismo del Evangelio. San Hilario defendió con claridad que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, una verdad esencial para la salvación. Su fidelidad le costó caro. Fue desterrado y sufrió el exilio, lejos de su diócesis y de su pueblo, pero jamás renunció a la verdad. Incluso en tierras extrañas siguió escribiendo, enseñando y fortaleciendo la Iglesia. Por eso se le conoce como Atanasio de Occidente, un defensor incansable de la fe auténtica. San Hilario nos enseña que la verdad no se negocia, que la fe exige valentía y que, aun en medio del rechazo o la soledad, Dios sostiene a quienes permanecen fieles. Su vida es una llamada a amar la verdad con todo el corazón. También celebramos a San Remigio, obispo de Reims. San Remigio fue un pastor sabio y perseverante, instrumento de Dios para transformar la historia de Europa. Nació como ciudadano romano en una época de grandes cambios, cuando la Galia estaba siendo invadida por los francos y convivían cristianos, arrianos y paganos. En medio de esa realidad compleja, fue elegido obispo de Reims siendo aún muy joven, pero con una madurez espiritual extraordinaria. Durante más de 70 años ejerció su ministerio episcopal con paciencia, firmeza y profunda caridad. San Remigio fue un evangelizador incansable, que no se cansó de anunciar a Cristo con la palabra y con el ejemplo. Supo dialogar con culturas distintas sin diluir la verdad del Evangelio, guiando a su pueblo con sabiduría pastoral. El momento más decisivo de su vida fue la conversión y el bautismo del rey Clodoveo, acontecimiento que tuvo lugar en la Navidad del año 1500 según la tradición. Este hecho no solo marcó la vida del rey, sino que abrió el camino para la cristianización del pueblo franco, influyendo profundamente en la historia de la Iglesia y de Europa. San Remigio murió en el año 533, rodeado de fama de santidad. Su vida demuestra que la paciencia, la constancia y la fe pueden transformar naciones enteras. Hoy nos recuerda que el anuncio del Evangelio requiere tiempo, entrega y confianza en la acción silenciosa de Dios, que obra incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pasemos ahora a la primera lectura. Ya estamos en tiempo ordinario, aunque todavía llevamos el sabor de la Navidad recién pasada. Hoy comenzamos a leer el libro de Samuel, y la protagonista es una mujer llamada Ana. En la Biblia hay varias historias de mujeres que no podían tener hijos y que finalmente los tuvieron gracias a Dios. Pero la historia de Ana es especial. Es tierna y poderosa. Nos habla de esperanza, de oración sincera y de promesas que Dios cumple. Para entender bien esta historia, necesitamos comprender algo importante. En aquella época,
Una mujer que no podía tener hijos sufría muchísimo. No era solo un tema personal, era un problema social grave. Las demás personas la miraban mal. Pensaban que Dios estaba enojado con ella. Dentro de su propia familia la trataban diferente, con menos respeto. Era como llevar una marca de vergüenza que todos podían ver. Ana vivía con ese dolor todos los días. Cada mañana despertaba con esa angustia. Veía las miradas de los demás. Escuchaba los comentarios hirientes. Sentía la humillación de no poder cumplir con lo que se esperaba de ella como mujer. Su situación parecía no tener salida. Humanamente hablando, no había solución posible. La esterilidad en el antiguo Israel no era simplemente una condición médica. Era una sentencia social. Las mujeres sin hijos ocupaban un lugar inferior en la jerarquía familiar y comunitaria. Eran vistas como incompletas, como si les faltara algo esencial para ser plenamente mujeres. Esta mentalidad generaba un sufrimiento que iba mucho más allá del deseo personal de ser madre. Ana compartía a su esposo Elcana con otra mujer, Penina, quien sí tenía hijos. Esta situación hacía su dolor aún más agudo. Cada día veía a los hijos de Penina correr por la casa, y festividad religiosa escuchaba a Penina presumir de su fertilidad. La comparación era constante y dolorosa. Penina, además, la provocaba deliberadamente, aumentando su angustia de manera cruel. La lectura nos dice que Ana lloraba y no comía. Su dolor era tan profundo que afectaba su salud. La depresión y la tristeza habían tomado control de su vida. Aunque su esposo la amaba y trataba de consolarla, eso no era suficiente para llenar el vacío que sentía. Pero Ana no se quedó paralizada en su dolor, ni se resignó simplemente a sufrir. Tampoco permitió que la desesperanza la consumiera completamente. Hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Decidió hablar directamente con Dios. Tomó la decisión de llevar su dolor ante el único que podía realmente transformar su situación. Algo que llama la atención de la oración de Ana es que fue diferente. No hace oraciones de palabras vacías, ni hizo una oración formal y fría. Ana oró desde lo más profundo de su corazón. Habló con Dios como se habla con alguien cercano, con total sinceridad. Ella fue al santuario de Silo. Allí, delante de Dios, derramó su alma. Lloró amargamente. Le contó a Dios todo su dolor. Ni escondió nada, ni intentó parecer fuerte. Simplemente fue honesta, completamente honesta. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba borracha. Sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Su cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Era evidente que algo profundo estaba pasando en su interior. La intensidad de la oración de Ana rompía todos los moldes de la religiosidad formal de su época. No estaba siguiendo un protocolo, ni estaba cumpliendo con un ritual. Estaba derramando su corazón ante Dios con una pasión y una vulnerabilidad que incomodaba a quienes la observaban. Pero Ana no se detuvo. Siguió orando, siguió derramando su corazón ante Dios. Nada la iba a detener en ese momento de conexión profunda con el Señor. Y en esa oración hizo algo más. Hizo una promesa. Le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella lo dedicaría completamente a su servicio. No sería un hijo para ella, para llenar su vacío o para elevar su estatus social. Sería un hijo para Dios, consagrado él desde su nacimiento. Esta promesa nos muestra algo importante. Ana no solo pedía, también estaba dispuesta a dar. Entendía que la relación con Dios funciona en ambas direcciones. Nosotros recibimos, pero también debemos responder con generosidad a lo que Dios nos da. No se trata de un intercambio comercial, sino de una relación de amor y confianza mutua. Ella estaba prometiendo entregar lo que más deseaba en el mundo. Estaba dispuesta a recibir la bendición más grande de su vida y luego dejarla ir. Esto muestra la profundidad de su fe y la pureza de su corazón.
No buscaba a Dios solo para obtener algo. Buscaba una relación verdadera con Él. Aquí es donde queremos detenernos. Todos podemos tener una relación personal con Dios. Todos podemos hablarle directamente. Todos podemos derramar nuestro corazón ante Él. No necesitamos palabras bonitas. No necesitamos frases perfectas. Ni necesitamos parecer santos o espirituales. Solo necesitamos ser honestos. Solo necesitamos abrir nuestro corazón. Dios no está buscando elocuencia. Está buscando sinceridad. Dios busca corazones sinceros. Personas que vengan a Él tal como son. Con sus problemas, con sus dolores, con sus necesidades. Busca personas que confíen en Él lo suficiente, como para ser vulnerables en su presencia. En nuestra cultura a veces nos enseñan a orar con fórmulas establecidas. Aprendemos oraciones hermosas y tradicionales, y esas oraciones tienen su valor. Pero Ana nos recuerda que lo más importante es la conexión de corazón. La oración verdadera no se mide por su belleza literaria, sino por su honestidad emocional. Este relato nos muestra que la oración verdadera nace de la necesidad real. Nace del dolor auténtico, de reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos solos, que dependemos de Dios. Y cuando oramos así, con esa intensidad y ese compromiso, algo cambia. Puede que la situación externa aún no cambie, pero nosotros cambiamos. Nuestra perspectiva se transforma, nuestra esperanza se renueva. La oración de Ana también nos enseña sobre la paciencia. Ella comprendió que el obrar de Dios no se fuerza ni se acelera. No acudió una sola vez al templo ni levantó una oración apresurada. Año tras año regresaba al santuario con el mismo anhelo, llevando su dolor delante del Señor. En esa espera prolongada, Ana aprendió a confiar sin exigir, a esperar sin rendirse y a permanecer firme aun cuando la respuesta parecía lejana. Esa misma paciencia es la que estamos llamados a vivir como personas de fe. Creer no significa obtener respuestas inmediatas, sino aprender a esperar con el corazón en paz. La paciencia nos enseña a no desesperarnos, a no abandonar el camino y a no dudar del amor de Dios. Cuando las cosas no suceden como queremos, como creyentes, estamos llamados a sostener la esperanza incluso en la espera, convencidos de que Dios obra en silencio, que escucha cada oración y que su tiempo siempre es perfecto, aunque no lo comprendamos en el momento. Hermanos, Dios escucha de verdad. No permanece ajeno al dolor, ni observa desde lejos con indiferencia. Dios presta atención, acoge cada palabra que brota del corazón y recoge cada lágrima que cae en el silencio. Nada de lo que vivimos le resulta extraño o insignificante. El Señor escuchó la súplica de Ana, conocía su sufrimiento, entendía su angustia y veía la fe que ella sostenía aún en medio del dolor. Y Dios respondió. No solo le concedió un hijo, sino que le confió una vida con una misión extraordinaria. Samuel llegaría a ser uno de los grandes profetas de Israel, instrumento de Dios para ungir a los primeros reyes y para guiar espiritualmente a todo un pueblo. Pero antes de todo eso, Samuel fue la respuesta concreta a la oración de una mujer herida. Fue la señal visible de que Dios no ignora el clamor de quienes confían en Él. Fue la prueba viva de que para Dios no existen situaciones sin salida. De un vientre estéril nació el profeta que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Es importante comprender que Dios no se limitó a cumplir un deseo puntual. Su acción fue mucho más profunda. Transformó por completo la realidad de Ana. Donde había dolor, puso alegría. Donde había humillación, trajo dignidad. Donde reinaba la desesperanza, hizo brotar un canto de alabanza. La obra de Dios no fue superficial, fue total. La respuesta divina superó con creces lo que Ana podía imaginar. Ella pedía un hijo. Dios le regaló un profeta. Ella deseaba salir de la vergüenza.
Dios la convirtió en madre de un hombre clave para su pueblo. Ella buscaba llenar un vacío personal, y Dios usó su historia para bendecir a toda una nación. Así actúa Dios cuando escucha nuestras oraciones. No se queda solo en resolver lo urgente. Él ve más allá, contempla el conjunto, conoce los caminos que nosotros no alcanzamos a ver. Su respuesta siempre es más grande, más profunda y más fecunda de lo que nuestra mente puede anticipar. La Escritura nos dice que, después del nacimiento de Samuel, Ana tuvo más hijos. Dios no solo respondió una vez, continuó derramando su bendición sobre su vida. La mujer que fue estéril conoció la fecundidad. La que fue despreciada recibió honra. La que lloró en silencio terminó viviendo en la alegría. Así es Dios. Escucha, responde y transforma completamente la vida de quienes confían en Él. Cuando acudimos a Él en oración sincera, no solo cambian las circunstancias externas, también cambiamos nosotros por dentro. La transformación que Dios obra es integral. Ana entró al templo como una mujer quebrantada y desesperada. Salió en paz, confiando en Dios. Antes de ver la respuesta, antes de que naciera Samuel, Ana ya había cambiado. La oración había hecho algo en su interior. La había conectado con Dios de una manera nueva y profunda. La lectura dice, el sacerdote Elí le dijo, «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Y Ana se fue, comió y ya no estaba triste. Esto es notable. No había visto aún una respuesta, ni tenía evidencia física de que su oración sería contestada, pero algo había cambiado en su interior. Tenía paz, esperanza, confianza. Esta es la belleza de la oración auténtica. Nos transforma mientras esperamos la respuesta acercándonos a Dios, para que nos dé su paz en medio de la tormenta. Nos fortalece para seguir adelante llenándonos de esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. La oración misma, el acto de conectar con Dios, tiene un poder transformador. Y cuando llega la respuesta de Dios, estamos listos para recibirla. Estamos preparados para responder con gratitud y generosidad, como Ana, que cumplió su promesa y llevó a Samuel al templo, para que sirviera a Dios toda su vida. No se aferró egoístamente a la bendición recibida. La entregó de vuelta a Dios con alegría. Después de dejar a Samuel en el templo, Ana cantó. Es uno de los cánticos más hermosos del Antiguo Testamento. Habla de cómo Dios levanta al pobre del polvo, cómo hace sentar a los príncipes en tronos de honor, cómo la estéril da a los 7 hijos, mientras la que tenía muchos se queda sin fuerzas. La mujer que lloraba ahora canta con alegría. La que no tenía voz ahora proclama las maravillas de Dios. La que era humillada ahora da testimonio del poder transformador del Señor. Su experiencia personal se convirtió en un mensaje universal sobre el carácter de Dios. Es bueno volver a señalar, porque lo considero necesario que lo entendamos bien, hermanos. A veces nos acercamos a la oración como si fuera un trámite, como algo que debemos hacer pero que no nos cambia realmente. Decimos las palabras correctas, pero nuestro corazón está lejos. Pedimos cosas, pero no esperamos realmente que Dios responda. Nuestra oración se vuelve mecánica, rutinaria, sin vida. Empezamos este tiempo litúrgico con el comienzo de la vida pública de Jesús. El Evangelio hoy nos muestra a un Jesús que lanza un mensaje del todo, rompedor con el contexto habitual de su momento histórico, pues sus enseñanzas las realiza con autoridad. Hoy en día, entendemos la autoridad como poder y capacidad de gobierno, como la persona que tiene la potestad de decidir y cambiar cosas. Y, sin embargo, por el Evangelio, llegamos a la conclusión que, en este caso, cuando se habla de la autoridad que ejercía Jesús, se trata más bien de sabiduría, de servicio y de predicar con un mensaje que transforma. Y es por eso que Jesús rompe esquemas entre sus coetáneos dejándoles sorprendidos.
porque es capaz de expulsar espíritus, que no puede significar otra cosa que dar vida a quien no la tenía, de liberar a las personas de las cadenas que le esclavizan, de dar voz y dignidad a quien carecía de ella, de ensalzar y de dignificar a las personas excluidas de la sociedad. Jesús enseñaba con autoridad. No se refiere a una autoridad dura, autoritaria o impositiva. Se trata de una autoridad que nace de la verdad vivida, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Jesús no hablaba desde los libros ni desde teorías aprendidas de memoria. Él hablaba desde una experiencia profunda de amor, desde una comunión total con el Padre, y desde una vida entregada por completo al bien de los demás. Por eso, cuando hablaba, sus palabras tocaban el corazón y no dejaban indiferente a nadie. Los escribas conocían bien la ley, la explicaban, la repetían y la comentaban, pero muchas veces su enseñanza se quedaba en lo externo. Jesús, en cambio, iba al fondo. No se limitaba a explicar mandamientos, sino que mostraba el sentido verdadero de la ley, que es el amor. No solo decía no matarás, sino que invitaba a desterrar el rencor, el odio y la violencia que nacen en el corazón. No solo decía no cometerás adulterio, sino que llamaba a la pureza interior, a un corazón limpio, sincero y fiel. Su enseñanza no se quedaba en normas, sino que apuntaba a la transformación de la persona. Esa es la autoridad que asombraba a la gente. No era una autoridad que aniquilaba, era una autoridad que liberaba. No imponía cargas pesadas, sino que abría caminos nuevos. Jesús no obligaba a nadie, pero quien lo escuchaba sentía el deseo de cambiar, de vivir mejor, de amar más. Su palabra iluminaba, consolaba, corregía y sanaba al mismo tiempo. Era una autoridad que no esclaviza, más bien devuelve la dignidad y la libertad interior. Esta misma autoridad sigue actuando hoy. Jesús quiere enseñar hoy en nuestra vida concreta, en nuestras decisiones diarias. Forma de pensar, de hablar y de actuar. La pregunta es si le damos ese lugar. Muchas veces escuchamos su palabra, pero no dejamos que tenga autoridad real sobre nosotros. Preferimos seguir nuestros propios criterios, nuestras costumbres, miedos o nuestros intereses. Decimos que creemos en Él, pero no siempre lo dejamos guiar nuestras elecciones. Permitir que Jesús enseñe con autoridad en nuestro interior es dejar que su palabra nos confronte, nos cuestione y nos transforme. Es aceptar que nos muestre lo que no está bien, aunque duela. Significa permitirle entrar en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en nuestra manera de reaccionar ante los problemas. No basta con admirar a Jesús o escucharlo de lejos. Es necesario reconocerlo como el Maestro verdadero de nuestra vida. Si decimos seguir a Cristo, nuestra vida debe reflejar lo que creemos. Se trata de vivir con coherencia, humildad y verdad. Una vida sencilla, honesta y llena de amor puede convertirse en una enseñanza más fuerte que muchas palabras. Así como Jesús enseñaba con autoridad porque vivía lo que predicaba, también nosotros estamos llamados a que nuestra vida sea un testimonio vivo del Evangelio, cercano, creíble y transformador. El Señor no se coloca por encima de nadie, ni habla desde una posición de superioridad. Su autoridad nace del servicio, de la compasión y de la entrega. Jesús mira a cada persona con misericordia, comprende sus luchas y se acerca a sus heridas sin juzgar. Por eso su palabra tiene peso, porque va acompañada de gestos concretos de amor, de sanación y de perdón. Cuando Jesús enseña, su interés no es quedar bien ante los demás, es revelar el rostro de un Dios que ama y que quiere salvar. Esta forma de enseñar contrasta con la búsqueda de prestigio, o poder que a veces se cuela incluso en la vida religiosa. La autoridad verdadera no se impone, se reconoce. Y en Jesús, esa autoridad es reconocida, porque brota de un corazón lleno de verdad y fidelidad al Padre. Como padres,
como servidores en la comunidad, como creyentes en medio del mundo. Estamos llamados a ejercer una autoridad que edifique y no que destruya. Una autoridad que escuche, que acompañe, que oriente, no que humille ni domine. Cuando nuestra vida se deja guiar por Cristo, aprendemos que la verdadera autoridad no consiste en mandar, es en amar y servir con coherencia. Necesitamos confiar más en las palabras del Señor que en nuestras seguridades. Debemos aceptar que su enseñanza puede desinstalarnos, sacarnos de la comodidad y llevarnos a una vida más auténtica. Pero ese camino, aunque exigente, es el que conduce a la libertad verdadera, a la paz interior y a una fe viva que transforma no solo nuestro interior, sino también el entorno que nos rodea. Por otro lado, dice el Evangelio, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Esta pregunta, que en el Evangelio sale de un espíritu que se opone a Dios, puede parecer lejana a nuestra realidad. Sin embargo, si somos sinceros, descubrimos que muchas veces también brota de nuestro propio interior. No siempre la decimos con palabras, pero la expresamos con actitudes, con resistencias y con miedos. Cada vez que Jesús se acerca a una parte de nuestra vida que no queremos cambiar, algo dentro de nosotros se inquieta y reacciona. Cuando el Señor toca nuestras zonas más frágiles, esas áreas que preferimos mantener ocultas, aparece el temor. Temor a perder lo que conocemos, aunque nos haga daño. Temor a dejar atrás hábitos, pecados o formas de vivir que se han vuelto cómodas, aunque nos esclavicen. En esos momentos, el corazón puede preguntarse, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús? No porque no lo amemos, sino porque cambiar duele y exige desprendimiento. Jesús no entra en nuestra vida para complicarnos la existencia, ni para quitarnos la alegría. Entra para liberarnos. Pero la libertad verdadera no siempre es fácil. Implica soltar cadenas que llevamos años arrastrando. Reconocer que hay cosas en nosotros que no vienen de Dios y que necesitan ser sanadas. Por eso, el encuentro con Cristo no es superficial. Es profundo, transformador y, muchas veces, exigente. El Evangelio nos muestra que la presencia de Jesús desestabiliza al mal. Donde Él llega, nada queda igual. El espíritu impuro sabe que su dominio está llegando a su fin. De la misma manera, cuando Jesús se acerca a nosotros, todo aquello que no le pertenece empieza a sentirse incómodo. El egoísmo, el rencor, la mentira, la doble vida, el orgullo o las heridas mal curadas se resisten a desaparecer. Y esa resistencia interior se manifiesta como miedo, excusas o rechazo. Como personas de fe, estamos llamados a reconocer estas luchas sin engañarnos. No basta con acercarnos a Jesús solo cuando necesitamos algo urgente. Él quiere entrar en lo profundo, en lo que duele, en lo que cuesta cambiar. Y ahí es donde muchas veces ponemos barreras. Preferimos que Jesús nos consuele, pero no que nos confronte. Queremos su paz, pero no siempre estamos dispuestos a dejar lo que nos roba esa paz. El Señor no fuerza la puerta. Respeta nuestra libertad, pero también nos recuerda que solo cuando le permitimos actuar plenamente comienza la verdadera sanación. Él no destruye a la persona, destruye aquello que la oprime. No viene a quitarnos la vida, viene a devolvernos la vida en plenitud. Cuando dejamos que Él actúe, aunque al principio haya temor o dolor, el resultado siempre es liberación. Este proceso interior no se vive de una sola vez ni de manera automática. Muchas veces es un camino lento, marcado por avances y retrocesos. Hay días en los que abrimos el corazón con confianza, y otros en los que volvemos a cerrarlo por miedo o cansancio. Aún así, Jesús permanece. No se cansa de acercarse, de esperar, de llamar nuevamente. Su presencia constante es una muestra de su paciencia y de su amor fiel, incluso cuando nosotros dudamos. La pregunta ¿qué quieres tú conmigo, Jesús?
puede transformarse, con el tiempo, en una oración distinta. Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Ese cambio de actitud marca el inicio de una fe más madura. Ya no se trata de defender nuestras seguridades, sino de confiar en que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Cuando damos ese paso, comenzamos a experimentar una libertad interior nueva, aunque el proceso no esté exento de lucha. Aceptar la acción de Jesús implica reconocer que no podemos salvarnos solos. Necesitamos su gracia, su palabra y su presencia para romper aquello que nos ata. Esta humildad es clave en la vida de fe. No es debilidad, es verdad. Solo cuando reconocemos nuestras limitaciones, permitimos que Dios actúe con poder en nuestra historia. Te puedo asegurar algo, y es que con Jesús no existe un punto medio. Por eso, el Evangelio nos desafía a tomar una decisión concreta. Abrirle el corazón sin reservas. Aunque duela, aunque cueste, aunque implique dejar atrás lo conocido. El camino con Jesús siempre conduce a la vida plena, a la paz verdadera y a una libertad que el mundo no puede ofrecer. En el Evangelio Jesús dice, «Cállate y sal de él». Jesús habla con autoridad y su palabra actúa de inmediato. Cuando dice cállate, está poniendo un límite claro a todo aquello que falsea la verdad, que confunde, que manipula y que oscurece el corazón del ser humano. El silencio que Jesús impone no es vacío, es sanador. Es el silencio que permite que la verdad de Dios vuelva a ocupar su lugar. En el Evangelio vemos que el espíritu maligno conoce quién es Jesús y trata de proclamarlo, pero lo hace desde una intención torcida. No toda palabra que habla de Dios viene de Dios. Jesús, que conoce lo profundo del corazón, no permite que su identidad sea anunciada por una voz impura. Con este gesto nos enseña que la verdad no puede mezclarse con la mentira, ni la luz con la oscuridad. La verdad de Dios solo puede ser acogida desde un corazón dispuesto y limpio. Existen muchas voces que intentan hablar dentro de nosotros. Voces que nos desaniman, que nos hacen sentir indignos, que nos recuerdan constantemente nuestros errores pasados. Voces que nos dicen que no valemos, que no podemos cambiar, siempre seremos los mismos. Pero Jesús dice cállate, y con esto también está silenciando esas voces interiores que no vienen de Dios y que nos roban la paz. Él no quiere que vivamos bajo la acusación constante, sino bajo la verdad que libera. Jesús no solo calla al mal, también lo expulsa. Sal de él es una orden que restaura la dignidad de la persona. El Señor no se conforma con tranquilizar la situación exterior. Va al fondo del problema. Arranca de raíz aquello que nos oprime y nos quita la paz. Y es que donde está Dios no puede estar mal, y menos si es dentro de nosotros. No porque nos rechace, sino porque nos ama y desea vernos libres. Muchas veces toleramos en nuestra vida actitudes, pensamientos o hábitos que sabemos que no nos hacen bien. Nos acostumbramos a ellos, y llegamos a pensar que forman parte de nuestra manera de ser, los cuales ustedes y yo conocemos muy bien. Jesús, con su palabra, nos muestra que no estamos condenados a vivir así. Hay cosas que deben salir de nuestra vida para que podamos sanar de verdad. Y aunque ese proceso puede ser difícil, es necesario para recuperar la libertad interior. Así una vez más se demuestra que con Jesús el mal no tiene la última palabra. Por más fuerte que parezca una atadura, una herida o un pecado repetido, la palabra de Cristo es más poderosa. Él no actúa con violencia, sino con autoridad liberadora. Su amor no humilla. Su amor restaura y devuelve al ser humano su identidad verdadera. Muchas veces intentamos cambiar con nuestras propias fuerzas y terminamos frustrados. Y es por eso que quizás nosotros no hemos podido salir de la situación de vida que tenemos, porque cree más en nuestras propias fuerzas que en la de Jesús. Ya no oramos como antes lo hacíamos, y ni sacrificamos la carne con ayunos y sacrificios.
Vamos todos a proponernos dejar el café por una semana, como sacrificio agradable a Dios. O tal vez otra cosa que te guste más. ¿Acaso el padre Abraham no estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios? Y tú y yo no podemos dejar de tomar café por una semana. Debemos de liberarnos de las cosas de este mundo para que Cristo actúe en nosotros. Y eso lo hacemos al sacrificar la carne y las cosas que más queremos. El Evangelio nos muestra que la liberación comienza cuando permitimos que Jesús hable y actúe en nosotros. Cuando dejamos que su palabra entre con fuerza, las cadenas empiezan a romperse. No porque seamos fuertes, sino porque Él lo es. Dios no nos rechaza por nuestras caídas, no nos confunde con nuestros errores. Él distingue entre la persona amada y aquello que la daña. Por eso su palabra es firme contra el mal, pero profundamente misericordiosa con el ser humano. Vivimos rodeados de mensajes, opiniones y presiones que se infiltran en nuestra conciencia y terminan marcando nuestra forma de pensar y de vivir. Muchas veces esos ruidos se vuelven tan habituales que ya no los cuestionamos. Jesús nos llama a recuperar el silencio interior, porque es necesario para reconocer la voz de Dios y discernir su voluntad. Cuando las voces del miedo, de la culpa excesiva o del resentimiento se callan, el corazón puede empezar a escuchar palabras nuevas, palabras de perdón, de esperanza y de vida. Este proceso no siempre es inmediato, pero es real y profundo cuando nos abrimos con humildad. La fe no es solo consuelo, también es liberación concreta. El Señor no se limita a tranquilizar emociones, Él transforma realidades. Quiere sacarnos de todo aquello que nos encierra en nosotros mismos y nos impide amar plenamente. Cuando permitimos que su palabra actúe, poco a poco se rompe lo que nos ata y se abre camino a una vida más libre, más verdadera y más centrada en Dios. Dice la lectura algo más. El espíritu inmundo no abandona al hombre en silencio ni de manera tranquila. Lo sacude con violencia y grita antes de salir. El mal no se retira fácilmente cuando echado raíces en una persona. Se resiste, lucha y provoca desorden antes de ser expulsado. El Evangelio no idealiza el proceso de liberación. Lo muestra tal como es, intenso, doloroso y confrontador. En nuestra vida espiritual ocurre algo muy parecido. Cuando una persona decide cambiar, acercarse más a Dios o dejar atrás una vida que no le hace bien, muchas veces experimenta una fuerte resistencia interior. Aparecen dudas, miedos, recuerdos dolorosos, tentaciones más intensas o incluso una sensación de caos interno. No es señal de que algo esté yendo mal. Al contrario, es señal de que algo está siendo removido desde lo profundo. El pecado, los vicios, las heridas emocionales y espirituales no desaparecen sin dejar huella. Cuando han permanecido durante años en el corazón, no se van sin provocar una sacudida. Esta violencia no viene de Dios, sino de aquello que se resiste a perder su dominio. Jesús no violenta a la persona. Lo que se manifiesta con fuerza es el mal que está siendo expulsado. Muchas veces, cuando comenzamos un camino de sanación o conversión, esperamos sentir inmediatamente paz y alivio. Sin embargo, lo primero que puede aparecer es incomodidad. Nos sentimos inquietos, confrontados, incluso confundidos. Viejas actitudes salen a la superficie. Heridas que estaban enterradas empiezan a doler. Esto puede asustarnos y hacernos pensar que es mejor retroceder. Pero el Evangelio nos muestra que este momento forma parte del proceso de liberación. El alarido del espíritu inmundo es, paradójicamente, un signo de derrota. Grita porque está perdiendo su poder. Se manifiesta porque está siendo expulsado. De la misma manera, cuando en nuestra vida espiritual hay lucha, cuando sentimos que algo dentro de nosotros se revela, puede ser señal de que la gracia de Dios está actuando con fuerza. La luz ha entrado y las tinieblas no se retiran sin resistencia. Y es que la liberación no siempre es un camino suave, hermanos.
Hay decisiones que duelen, renuncias que cuestan y cambios que implican lágrimas. Dejar atrás un pecado habitual, soltar un rencor antiguo, romper una relación tóxica o sanar una herida profunda no es fácil. A veces sentimos que algo dentro de nosotros se desgarra, pero ese dolor no es estéril. Es el dolor de una vida nueva que comienza a abrirse paso. Jesús permanece firme durante todo este proceso. No se asusta ante la violencia del espíritu, ni retrocede ante el alarido. Su autoridad no se ve amenazada. Esto nos da una gran seguridad. Aunque nuestra lucha interior sea intensa, Cristo tiene control. Él sabe hasta dónde permitir el combate, y nunca abandona a la persona que se pone en sus manos. Su presencia garantiza que el mal no tendrá la última palabra. No debemos idealizar la vida de fe como un camino sin conflictos. Seguir a Cristo no significa ausencia de lucha, sino certeza de victoria. La fe no elimina automáticamente las batallas interiores, pero nos asegura que no las enfrentamos solos. Jesús camina con nosotros en medio de la sacudida, del grito y del desorden, sosteniéndonos con su gracia. Cuando el Espíritu sale, el hombre queda libre. Ese es el objetivo final. No la sacudida, no el grito, sino la liberación. A veces nos quedamos mirando solo el momento doloroso y olvidamos el resultado. Dios permite el proceso porque ve más allá del instante. Ve la paz que vendrá, la dignidad restaurada, el corazón sanado. Lo que hoy duele, mañana dará fruto. No tengas miedo al proceso de sanación. No huyas cuando el camino se vuelve exigente. Confía en que, aunque el mal se resista y grite, está siendo derrotado. Jesús sigue pronunciando su palabra con autoridad y amor. Y allí donde él actúa, incluso la sacudida más fuerte termina abriendo paso a una vida más libre, más plena y más verdadera. La liberación no ocurre de manera aislada, sino dentro de una comunidad que presencia la acción de Dios. El hombre poseído no estaba solo, estaba en la sinagoga, en medio del pueblo. Nuestras luchas interiores muchas veces se viven acompañadas, aunque no siempre se expresen con palabras. La comunidad de fe se convierte en un espacio donde Dios actúa, donde la gracia se manifiesta y donde la sanación puede comenzar. La sacudida final no define a la persona. Es solo el último intento del mal por aferrarse. Lo que define a las personas es la acción liberadora de Jesús. Después del grito viene el silencio. Después del caos llega el orden. Después de la opresión comienza la libertad. Este proceso deja huellas, pero también deja un aprendizaje profundo. Solo Dios tiene poder para devolver la paz al corazón. Cuando permitimos que Jesús actúe, aunque el camino sea difícil, nuestra historia empieza a reescribirse. Las cadenas se rompen, la identidad se restaura y la persona recupera la capacidad de vivir con esperanza. La sacudida no es el final. Es el paso necesario para que algo nuevo pueda nacer en lo profundo del corazón. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Albania Paulino pide oración por su familia y por la salud de Henry y Elinson. Hermana Albania, damos gracias a Dios contigo por este nuevo día, y ponemos en sus manos todas las enfermedades de tu familia, especialmente la de Henry y Elinson. Que el Señor Jesús, médico divino, los visite con su paz, les conceda sanación y los cubra con su misericordia. Que tu fe siga siendo fuente de fortaleza para todos los tuyos. Amén. Lázaro Barrio pide oración por su vida. Hermano Lázaro, ponemos tu vida en las manos amorosas de Dios. Que el Señor te mire con compasión, te fortalezca en lo que estás viviendo y te conceda luz para seguir adelante. No estás solo. Dios camina contigo y escucha tu súplica. Amén. Trinidad Reyes pide oración por la salud de su hija Adriana. Hermana Trinidad, ponemos a Adriana en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor alivie su cuerpo, calme cualquier dolor y la llene de vida y fortaleza. Que tú como madre sientas la paz de saber que Dios
cuida de tu hija con infinito amor. Amén. Yolanda Arias de la Cruz pide oración por su hija que perdió a su bebé. Hermana Yolanda, ponemos a tu hija en el corazón misericordioso de Jesús. Que el Señor la abrace en su dolor. Sane su corazón herido y le conceda consuelo verdadero. Que sienta que su bebé descansa en los brazos de Dios. Y que ella no camina sola en este sufrimiento. Amén. Cirila Romero pide oración por un trabajo y por su hija Jennifer García, por sus estudios y por quienes viven situaciones difíciles. Hermana Cirila, ponemos tu necesidad de trabajo y la vida de Jennifer en las manos de Dios. Que el Señor abra puertas, bendiga sus estudios y les conceda estabilidad. También oramos por quienes viven en adicciones y por quienes sufren temor e incertidumbre, para que Dios les conceda libertad y esperanza. Amén. Eulo Ordóñez pide oración por la pronta recuperación y salud de Aura. Hermano Eulo, ponemos a Aura en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor le conceda una pronta recuperación, alivio en su cuerpo y fortaleza en su espíritu. Que su presencia le devuelva la paz y la confianza. Amén. María Magdalena Portillo pide oración por sus hijas Carito y Rocío. Hermana María Magdalena, ponemos a Carito y Rocío en las manos de Dios. Que el Señor las proteja, las guíe por caminos de bien y las cubra con su amor. Que en sus vidas nunca falte la fe ni la presencia de Dios. Amén. Zeneida Osorio Barrios pide oración por ella, por su nietecito Alejandro, por la pérdida de su mamá Ángela y por la fortaleza de la madre de Ángela. Hermana Zeneida, ponemos a Alejandro, a la familia de Ángela y a ti en las manos consoladoras de Dios. Que el Señor abrace a este pequeño en su dolor. Fortalezca a la abuela de Ángela y conceda paz a todos los corazones que hoy sufren. Que el amor de Dios sane lo que las palabras no alcanzan. Amén. Emma Arana pide oración por su matrimonio. Hermana Emma, ponemos tu matrimonio en las manos de Dios. Que el Señor restaure lo que está herido. Fortalezca el amor y abra caminos de diálogo, perdón y reconciliación. Que nunca pierdas la esperanza, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. José Vicente Franco García pide oración por su situación económica y por una rifa que realizará para salir adelante. Hermano José Vicente, ponemos su situación económica en las manos providentes de Dios. Que el Señor bendiga tu esfuerzo, te conceda estabilidad y abra caminos de ayuda y solidaridad. Que no te falte el pan y la esperanza, y que sientas que Dios no te abandona. Amén. Seila Wilson pide oración por su madre, hijos, nietos y familia, especialmente por la salud de su madre encamada, su hijo Jesús, su sobrino Isaí Reyes y un trabajo para su hija Thais. Hermana Seila, ponemos a tu madre, a tus hijos, nietos y toda tu familia en las manos de Dios. Que el Señor fortalezca a tu madre en su enfermedad. Toque el corazón de Jesús para que busque a Dios. Libere a Isaí de todo mal y conceda a Thais un trabajo digno y estable. Que la paz de Dios alcance al mundo entero. Amén. Janet Willy Ramos pide oración por un mejor empleo para su hijo Dairo y bendición para Brian en su trabajo. Hermana Janet, ponemos a Dairo y Brian en las manos de Dios. Que el Señor abra puertas de trabajo digno, bendiga sus esfuerzos y les conceda estabilidad. Que tu gratitud siga trayendo bendiciones sobre tu familia. Amén. Flor Zacarias pide oración por Fabián Di Costa, quien será sometido a una biopsia. Hermana Flor, ponemos a Fabián Di Costa en las manos de Dios. Que el Señor lo cubra con su misericordia. Guíe a los médicos y conceda buenos resultados. Que su cuerpo sea fortalecido y su corazón llenado de paz y confianza en Dios. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te le entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video.
para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.